El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 48 minutos. Continuamos con nuestra agenda de entrevistas y hablemos con Santiago Machuca. Él es vocero de Acción Jurídica Popular para hablar precisamente sobre el pedido de información y la entrega del listado de vacunados contra el COVID-19 que ha realizado este colectivo. ¿Cómo está? Muy buenos días, Santiago. ¿Cómo le va? Buenos días, Wendy. Un saludo cordial a toda la audiencia de Maxstar Radio. Le corrijo, doctor, soy Silrat. Wendy es nuestra compañera productora. Mil disculpas. Tranquilo, no pasa nada. Por lo general se sabe tomar el contacto con Wendy. Sí, claro. Ella es nuestra productora coordinadora también de noticias. Bueno, iniciemos la entrevista. Quería preguntarle, ustedes colocaron acciones para que se entregue información sobre el proceso de vacunación. ¿Qué es lo que pidieron exactamente? ¿Cuál también es la respuesta de las autoridades judiciales hasta el momento? Coméntenos. Bueno, Acción Jurídica Popular, en el marco de la denuncia que presentó contra el ministro de Salud por el presunto tráfico de influencias y por el cual se abrió una indagación previa que continúa hasta el momento, en la cual compareció a rendir su versión libre y voluntaria, también solicitamos una información relativa a los contratos que se habían suscrito con varias farmacéuticas para la adquisición de las vacunas. Segundo, el tema de un plan de vacunación debidamente estructurado, debidamente planificado en fases en donde se determine o se pueda apreciar qué personas van a ser inoculadas en una u otra fase, cuántas vacunas se van a brindar en cada fase, quiénes van a acceder a cada fase, y tercero, la lista de vacunados hasta el momento. Producto también eso en relación con la denuncia penal del tráfico de influencias, producto de que, según se había manifestado por bocas del propio ministro de Salud, Ceballos, él había procedido a vacunar a personas que no estaban consideradas lote de vacunación, es decir, médicos y personal de primera línea de atención para el COVID-19. En este sentido, nosotros hicimos ese pedido el 27 de enero, pero lamentablemente no tuvimos ni la más gentil respuesta por parte del Ministerio de Salud, frente a lo cual la propia Constitución establece la figura de la acción extraordinaria, de la acción de acceso a la información pública, que es una garantía que nos permite acceder a esta información. Hemos presentado esta acción, ya se ha evacuado, y el día 4 de marzo del presente año ya la jueza emitió sentencia escrita en donde ordena que en el término de 15 días el ministerio tiene que entregar esas 3 informaciones que son fundamentales para tener mayor transparencia y ver cómo ha procedido el Ministerio de Salud en este. ¿Cuándo vencería este plazo, doctor? ¿Cuándo vencería este plazo? ¿Hasta cuándo tendrían las autoridades para entregar esta información? Bueno, si las autoridades obraran de buena fe, a la par del 1 de marzo, en donde se dio la audiencia, ellos hubieran acudido a la audiencia y hubieran entregado la información pública en presencia de la jueza. Pero aquí vemos un actuar de mala fe, ya indistintamente del exministro Ceballos, sino de los distintos personeros del Ministerio de Salud, que no quieren dar o no quieren entregar dicha información. Nos llamaba mucho la atención de manifestaciones de la propia abogada que representaba al Ministerio de Salud, que decía que entregar la lista generaría conmoción social. Entonces, bueno, la pregunta que nos hacíamos nosotros era, ¿a quién vacunaron? Pues para que genere tanta conmoción social. Y segunda situación que nos llama mucho la atención es que no existen contratos, sino que existen convenios, y convenios a los cuales se han comprometido a cláusulas lesivas. Nos llama mucho la atención porque para adquirir un bien por parte del Estado se necesita un procedimiento de contratación pública. Entonces, justamente he ahí la necesidad. Hasta el día de hoy no se ha dado cumplimiento. Tienen hasta el 25 de marzo, frente a lo cual tendríamos ya que iniciar la fase de ejecución y obviamente con la determinación de responsabilidades para las autoridades que no dan cumplimiento a
a esta decisión. Doctor, usted nos dice que es hasta el 25 de marzo entonces que tendrían el plazo para entregar el término para entregar esta información. Sin embargo, el Ministerio de Salud apeló a la decisión de las autoridades judiciales. ¿Esto no hace que de alguna manera se detenga la orden de entregar la información o les ampliaría tal vez los plazos? De ninguna manera. El 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales señala claramente que la decisión de primera instancia, independientemente de que haya apelado el Estado, tiene que cumplirse. En este sentido, es de cumplimiento inmediato. Obviamente el recurso de apelación será tratado, será evacuado, pero la decisión es de inmediato cumplimiento. Esto en salvaguarda de los derechos constitucionales que pueden estar en riesgo o que pueden estar siendo conculcados. Ahora, doctor, dentro del marco de la ley, como usted nos ha explicado, existen contratos, hay cláusulas, convenios también respecto a todo este sistema y la forma de adquisición y cómo se manejó también administrativamente el dinero para la compra de las vacunas, etcétera. Se permite que se entregue esta información, no está tal vez asegurada de alguna forma con algún tipo de candado por las farmacéuticas o por quienes nos entregaron las vacunas. A nosotros nos rige la Constitución de la República del Ecuador y varios tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos que determinan que la información que se genera a partir del Estado es pública, salvo ciertas excepciones que pueden ser determinadas por el legislador, es decir, a través de ley. En este caso es responsabilidad de quienes suscribieron esos convenios en comprometerse a cosas inconstitucionales, es decir, en comprometerse a cosas que están vedadas de nuestro ordenamiento jurídico. Si eso lo hicieron, va a generar responsabilidad y justamente por eso es que necesitamos estos convenios, que es información pública. Información que nos permitirá determinar cómo a través de convenios se transfirieron recursos públicos. Y se transfirieron recursos públicos para adquirir bienes que ahorita tienen la característica de ser considerados bienes públicos. Doctor, ¿qué uso le darán ustedes a la información una vez que se les entregue? Bueno, nosotros primero lo que necesitaremos es realizar un análisis justamente para despejar algunas dudas respecto a los mecanismos de contratación. Nos dicen que no hay contratos y no hay convenios, a los compromisos. Se habla también de que ciertas farmacéuticas establecen incluso cláusulas que son completamente lesivas, como por ejemplo... Doctor, permítame, le interrumpo un ratito. De bienes soberanos o algún tipo de... No le pudimos escuchar, tuvimos aquí una falla, entonces si me repite por favor la respuesta. Sí, lo que le manifestaba es que justamente nosotros necesitamos hacer un análisis de esa información justamente para despejar varias dudas respecto al tema de los contratos, respecto al tema de la lista de vacunados, y obviamente nos reservaremos las acciones que consideran pertinente para que dentro del Estado se establezcan las responsabilidades, incluso por mal manejo de usos públicos. Ahora bien, respecto a la lista de vacunados, yo creo que es necesario un baño de verdad y de transparencia para que justamente las personas tengan la tranquilidad de observar qué es lo que ha pasado. El plan de vacunación nos va a permitir que la gente tenga la tranquilidad de saber cuándo se va a vacunar, si tiene que esperar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 2 años para vacunarse, y sobre todo cómo ha procedido en las primeras vacunas, cómo ha procedido el Estado en las primeras vacunas. Y frente a eso, obviamente, la necesidad de que la transparencia sea un hito que marque. Frente a eso, obviamente, independiente del estudio o el análisis que haremos con el colectivo de abogados, será también presentar a los medios de comunicación para que ustedes tengan también la posibilidad de difundir esa información en sus distintos canales o medios que utilicen. Doctor, usted nos había señalado pues que se está alertando, se alertaría sobre el tema de transparentar esta información de quienes precisamente ya fueron vacunados. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cree usted que se generaría esta conmoción social? Bueno, aquí le hago de nuevo la pregunta que le hice en audiencia, o la expresión incluso hasta satírica y burlona que hice yo en audiencia. Bueno, entonces, ¿a quiénes fueron a vacunar para que se genere tanta conmoción social? Claro, si es que se saltaron la fila y vacunaron a personas que son muy importantes en la sociedad, que tienen un vínculo muy cercano con el poder, bien sea económico o político,
Si es que vacunaron ellos, privilegiando a los médicos que están muriéndose, producto del contagio, o a personas que tienen una situación de vulnerabilidad, bueno, pues es obvio que se va a generar conmoción social cuando vemos que existe un Estado abusivo, prepotente, que ha privilegiado a los sectores que les benefician. Y en este caso, de comprobarse que en efecto se habría realizado este tipo de prácticas irregulares en el proceso de vacunación, ustedes como organismo, como colectivo, ¿qué acciones tomarían? Bueno, en este caso nosotros ya somos denunciantes en una indagación penal abierta, frente a la cual hay que también reclamar la inacción de la ministra fiscal general, que frente al pedido de formulación de cargos y a lo que solicitamos el día apenas se produjo la renuncia del ministro, apenas se conoció la renuncia del ministro, solicitamos que formule cargos y solicitamos como medidas de aseguramiento para que el exministro pueda comparecer en el proceso penal. Y miren, nosotros somos convencidos de que la prisión preventiva es excepcional como docentes en materia en distintas áreas jurídicas. Pero lo que solicitamos era simplemente medidas de aseguramiento como la prohibición de salida, la comparecencia permanente, y ni siquiera eso se dio cuando en otros casos sí se ha pisado el acelerador y se ha actuado de manera ágil. Frente a eso seguiremos impulsando el proceso penal y también nos reservaremos otro tipo de denuncias, sobre todo por el presunto cometimiento de otros delitos y sobre todo el traslado también a la Fiscalía, a la Contraloría General del Estado, quien tiene la posibilidad a través del control gubernamental de determinar responsabilidades. Pero habrá que analizar una serie de vías que se puedan tomar. Doctor, el ex ministro Juan Carlos Ceballos dijo que se trataba precisamente de información confidencial y que no podía ser entregada la lista de vacunados. ¿Es así? ¿Se puede guardar esta confidencialidad por algún tipo, no sé, de tema médico? Bajo ningún aspecto. Yo le había manifestado que la Constitución de la República establece que toda información que reposa en el Estado es pública, con determinadas excepciones que tienen que ser determinadas a través de la ley. La Ley de Amparo de Derechos del Paciente, en su artículo 4, habla de la confidencialidad del paciente, pero detalla específicamente en qué áreas existe la confidencialidad al paciente, a la persona que sufre una enfermedad, respecto a su tratamiento, respecto a su pronóstico y respecto a otro tipo de situaciones. Pero aquí estamos frente a personas que acceden a un bien público y a un plan de vacunación público en medio de una pandemia. Entonces no se puede tratar de confundir las cosas justamente para eludir la obligación constitucional de entregar información que es pública. Eso es una situación, perdón, utilizar un término gráfico, mañosa utilizada por parte del Estado para eludir esta responsabilidad y que fue rebatida en audiencia. Quedó claro que es información pública. Las vacunas son bienes públicos. Necesitamos saber qué personas accedieron a bienes públicos. Y bienes públicos escasos, frente a lo cual hay que saber si hay que priorizarlos. Hay que saber si el Estado le dio la priorización correspondiente. Doctor, de todas maneras este gobierno ya está de salida, hablando sobre el papel de las autoridades en este tema, de las autoridades sanitarias, de las autoridades gubernamentales. ¿Ustedes plantean de alguna forma un acercamiento con el nuevo gobierno para que se maneje de forma transparente el proceso de vacunación? Hay dos candidatos que están ahora y que se van a disputar pues la presidencia de la República el 11 de abril. Uno de ellos ofrece vacunar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días y el otro está hablando y habló de que se estaba gestionando vacunas desde Argentina. Luego este tema también fue aclarado por el gobierno de ese país. Entonces, ustedes tal vez se plantean una alternativa ante este panorama y el futuro, también el futuro de las autoridades que lleguen a Carondelet. Bueno, Acción Jurídica Popular es un colectivo de abogados y de docentes en distintas áreas jurídicas que trabaja en temas de derechos humanos, específicamente desde un punto de vista ad honorem, es decir, no recibimos ninguna retribución. Cada quien tiene su trabajo en distintas líneas jurídicas y en distintas casas de estudio. Bajo este sentido, nosotros no tenemos ninguna vinculación con ninguna organización política y con ningún candidato. Mientras el candidato que llegue cumpla con la norma, la Constitución y la ley y tutele derechos, pues bueno, eso será el mejor mecanismo de demostrar que existe voluntad política de cumplir lo que dice la Constitución. Caso contrario, nos veremos en el mismo escenario.
Y estas obligaciones estatales, independientemente de que no sean cumplidas, tendrán que ser cumplidas por el próximo gobierno. Y ahí estaremos exigiendo, sea quien sea. Doctor, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el siguiente paso que ustedes tomarían si es que una vez que se venza el plazo, que sería el 25 de marzo, el plazo que les da la ley, pues no reciben la información que ustedes están solicitando? ¿Habrá alguna otra forma de presionar? Bueno, hay algunos mecanismos. La propia jueza de instancia es la encargada de la ejecución de la sentencia y ella tendrá que tomar las medidas que sean necesarias para el aseguramiento y el cumplimiento de la decisión. E incluso ella podrá abrir un expediente de daños para que se determinen los daños causados por la no entrega de la información e incluso multar a la autoridad que se niegue a entrar, y es una multa compulsiva que se va haciendo con el paso de los días. Independientemente de eso, hay otras garantías para acceder a la información, esta vez ante la Corte Constitucional, frente a la cual también nos reservamos la facultad de poder realizar. Seguiremos impulsando el proceso penal en contra, esta etapa preprocesal en la Fiscalía, para que la ministra formule cargos. Creemos que existen los elementos suficientes. Lamentablemente, cuando llegue ya a la Corte Nacional para iniciar el proceso penal, tendrá que suspenderse porque no se puede juzgar en ausencia por garantía del derecho a la defensa. Pero hasta ahí llegaría entonces el proceso. Hasta ahí llegaría, pero independientemente de que nosotros podamos iniciar otro tipo de acciones en contra de autoridades. Si usted me pregunta respecto al ministro, hasta ahí llegaría el proceso. Habría que preguntarles, es responsabilidad exclusiva de la ministra fiscal general, que no formuló cargos y permitió que una persona, a pesar que los denunciantes arrestaron, eluda llevada mañosamente la justicia. De alguna forma, entonces, las autoridades judiciales fueron permisivas con el ex ministro Ceballos específicamente. Hubo una inacción. No puedo decir si es que hubo un carácter de permisividad, pero hubo una inacción. Y una inacción que pudo haberse solventado frente al pedido que nosotros iniciamos. Por eso es que decimos que estamos frente a una justicia de dos velocidades. Rápida para los débiles y muy débil para los poderosos. Doctor, finalmente, ya para cerrar esta entrevista, me gustaría que nos comente cómo califica ustedes el papel de las autoridades del gobierno en la emergencia sanitaria. Un papel desastroso, un papel completamente, creo que las cifras de muertos, de contagiados, el ser el último país de accede a vacunas, yo creo que es el mecanismo, que son los parámetros que nos pueden dar cuenta de cuál ha sido el manejo. Nosotros en plena pandemia presentamos una acción de protección justamente porque los primeros afectados eran los médicos que no tenían material de bioseguridad, de protección. Esa acción de protección nos fue negada con complicidad de los jueces de instancia y de la Corte Provincial. Ahora el tiempo nos ha dado la razón. Si usted determina cuáles son el principal número de afectados, son los médicos. Los médicos, personal de limpieza que tiene acceso a mecanismos de contagio que hace la limpieza, camilleros, enfermeros. Ellos han sido los principales afectados. Un manejo desastroso que incluso llevará, y eso habrá que pensarlo, que el Estado, incluso por omisión, sea juzgado en el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos. Muchas gracias, doctor, por su tiempo y por esta entrevista. Muchísimas gracias a usted. Un saludo cordial. Muchas gracias. Estábamos dialogando con Santiago Machuca, él es vocero de la Acción Jurídica Popular, pues nos ha explicado que están a la espera de la información. Ellos están pidiendo 3 puntos específicos: los contratos, cláusulas y convenios que se firmaron para la adquisición de vacunas, también el plan de vacunación y la lista de vacunados. Las autoridades han dado un plazo, las autoridades judiciales, hasta el 25 de marzo, pues para que se transparente y se entrega